Muy buenas tardes, que Dios te siga prosperando, así como conoces, como conozco más y más la revelación de la palabra de Dios. En otras palabras, somos bendecidos así como crecemos en su verdad. Y en esta tarde tenemos una verdad muy importante, un principio muy importante, porque sabemos que todo en la vida funciona por medio de principios. Tenemos el principio de la gravedad, todo lo que sube, baja. Y como dice mi pastor, ¿qué hacemos con la nieve? Pues la nieve viene de arriba, hay que dejarla caer. No puedes hacer más nada, Entonces hay principios que lo mejor que podemos hacer con cada principio es aprender cómo funciona. Porque si no los aprendemos vamos a sufrir mucho, vamos a tener muchas moradas, muchas cicatrices, y a veces son innecesarias, como por ejemplo el principio de, como dije, de aprender a manejar un avión. Un avión no rompe las leyes de la gravedad, sino que usa la ley de la gravedad a su favor. Y tiene que haber una educación, no cualquiera maneja un avión y no cualquiera construye un avión. El que maneja un avión, el que construye un avión, tiene que aprender esos principios básicos. Y el principio es que no se está trabajando en contra de la gravedad, pero se está trabajando con la gravedad para poder entonces construir esas cosas maravillosas que llamamos hoy aviones. Y cómo vuelan, qué lindo, qué lindo, wow, una bendición. Cada vez que yo lo veo, yo me maravillo de esa gente que han podido descubrir esos principios. Yo vivo cerca del aeropuerto, tengo ese privilegio los últimos 4 años. Estoy literalmente a 5 minutos del aeropuerto, de mi casa. Y todo el tiempo vemos esos aparatos subirse y bajar. Aviones grandes, aviones pequeños, aviones civiles, aviones militares, helicópteros, todos usan ese mismo principio. El principio físico de cómo usar la gravedad. No está en contra. Entonces, cuando venimos a la palabra de Dios, es lo mismo. La palabra de Dios fue la que creó todos estos principios. La lluvia, cómo funciona la semilla, la familia, el dinero, el negocio, la comunidad, todo tiene un principio y todo empieza en la palabra, porque dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él no necesitaba cielos y tierra. Dios, y parte de ser Dios es que Él está contenido en Él mismo. Es feliz en su relación con la Trinidad. Es contento, porque una de las cosas de Dios es el Dios contento, el Dios que lo sabe todo, lo puede todo y lo conoce todo. Entonces el hacer algo lo puso en una orden. Entonces vemos que la palabra de Dios no es diferente a los principios físicos, porque los principios físicos se originan en la mente de Dios, en la palabra de Dios. Entonces cuando venimos a las cosas espirituales, de cómo pasar conocimiento, de cómo educar a alguien en las cosas de Dios, eso se llama un principio discipulado. Y la primera cosa del discipulado es que se usa la palabra de Dios. Pero para nuestra información, yo pensé que realmente discipulado solamente se usaba en la Biblia cuando vine al Señor y cuando Jesucristo dice, ve y hagan discípulos a todas las naciones. Pero haciendo un poco de estudio me doy cuenta que el discipulado también lo usaron los griegos. Y si estudias la filosofía griega, la metodología griega, Aristóteles, Sócrates y toda esa gente, fueron gente que realmente descubrieron muchas cosas en la teoría, la lógica. Eran tan pensantes que hasta hoy en día, en el 2022, usamos todavía terminología descubierta por los griegos. La medicina, el signo de la medicina, la culebra, viene de esta gente y que eran pensantes, buscaron una manera
de poder pasar a conocimientos. ¿Qué es lo que es el discipulado? Realmente el discipulado es un aprendiz, una persona que está abajo de otra para aprender, con el propósito de poder pasar a conocimiento a una generación, a otra generación, para que lo que se descubre no se pierda. Es como un banco del conocimiento. ¿Quién no quiere pasarle a sus hijos una herencia? No, realmente no, yo no conozco a nadie que no quiera pasarle a sus hijos una herencia monetaria. Pero hay una herencia que es tan poderosa y tan válida como es la herencia espiritual, el banco espiritual que un padre, una madre le pasa a su familia, una generación a otra generación. Y es el principio bíblico. El Señor nos enseña en el Viejo Testamento, en los primeros 5 libros, a contar las historias en el camino, con el propósito de que esa información no se pierda. Porque dice que la información es poder. Cuando uno va a buscar un trabajo, a veces la información que uno tiene, lo que uno ha estudiado, va a ser evaluado, y muchas veces en esa premises es que nos contratan y vienen salarios, y el salario pues nos hace una vida, nos puede proveer más, una entrada económica más, que nos facilita más en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el discipulado? Sabemos que el discipulado realmente es un principio de pasar vida, un discípulo, un seguidor, un aprendiz de alguien, con el propósito de aprender y pasar información. Los viejos griegos ya no existen. La isla hoy es de 11 millones, pequeñita, casi no tiene influencia en el mundo. Pero el conocimiento que nos dieron hace 2000 años es increíble, sigue hasta hoy en día, hasta en el vocabulario. Entonces, el discipulado está diseñado para sobrevivir tiempos, gobiernos, imperios suben y bajan, pero el conocimiento que se pasa a un discípulo, a otro discípulo, a otro discípulo, porque el propósito es que el discípulo se convierte en el maestro. Y el maestro sigue siendo un discípulo que sigue aprendiendo. Trae alguien bajo él que se convierte en un discípulo, que se convierte en un maestro, que sigue siendo un discípulo, que sigue trayendo a otro discípulo, que se convierte en maestro. Y el ciclo se sigue creciendo y creciendo y creciendo. Una fuerza espiritual. Les quiero acordar que las cosas que afectan a veces a nosotros más es las cosas espirituales, que son un misterio, que no podemos tocarlas, que no podemos percibirlas con la mente natural, con los ojos naturales. Esas cosas son las que nos afectan más, porque si alguien nos golpea es algo físico, siento dolor, es algo que puedo hacer inmediatamente, pero lo espiritual es un misterio. Y bíblicamente lo que nos afecta más es la parte espiritual, estar desconectado con los principios, como dije al principio, espirituales de Dios, y entrar en una dimensión peligrosa, pecaminosa, que nos aparta de Dios y crea un montón de problemas, y muerte, tristeza, y más muerte, y más separación. Entonces, el discipulado es algo espiritual, es algo que trascendiente, y que solo podemos entenderlo cuando leemos la palabra, lo estudiamos nosotros y lo practicamos. El discipulado, creo yo, que en la maravilla de Dios, en su sabiduría, en su multisabiduría, el discipulado no se puede engañar. Yo he conocido discípulos del Señor que son verdaderos. Cuando uno está cerca de Dios y camina con Dios, se refleja lo que Dios da, que es paz, esperanza, estabilidad, sabiduría, amor, perdón, justicia divina. Entonces, el discipulado es algo, creo que Dios lo diseñó de una manera así personal, para que no pueda ser fingido.
Entonces dijimos que este es un principio que se usó mucho en los griegos. Ellos tenían un principio donde se llevaban a muchachos por años a estudiar. Y una condición del discípulo es que lo dejaba todo. Familia, esperanzas en ese momento. Y se sometía en este caso a los griegos Sócrates, Aristóteles, y 4 o 5 años se desconectaban del mundo, de su familia, con el único propósito de aprender de sus maestros, pero con una condición, que cuando ellos salgan no se vayan a casa a tirar esa inversión espiritual. Como dije, maravilloso, lo espiritual es maravilloso, y el discipulado es físico y es espiritual. El conocimiento es espiritual que se convierte en físico, y esa era la condición, algo bien personal, algo que tenía que realmente tomarse en cuenta, porque significa que íbamos a dejar familia, a dejar nuestros propios sueños para conocer los planes, en este caso de Dios. Lo vemos el ejemplo de los discípulos. Entender que somos llamados a ser discípulos. Entonces, otra cosa que quiero decir en esto, antes que entremos en el estudio, antes que hablemos de Samuel un poquito, es que el discípulo, decía mi pastor, y un buen libro, que no nace. El discípulo, pues, se hace. ¿Qué queremos decir con esto? Quiere decir que Dios no tiene privilegiados. Hasta un Jesucristo en su naturaleza humana, dice que uno de los misterios, ¿verdad?, es que se abandonó de su poder, de su divinidad, y adquirió un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano él tuvo que tener un proceso de crecimiento que se llamaba favor y gracia ante Dios y los hombres. O sea que nadie puede entrar al reino de Dios si Dios no lo llama. Y cuando Dios nos llama, nos da un llamado. Y eso quería hablar ahorita. Cuando Dios nos llama, Jesucristo dice: sígame, follow me, sígame, y te voy a hacer pescadores de hombres, de niños, de niñas, para que les enseñes el reino. Lo que quiero decir es que todos nosotros estamos llamados a ser discípulos para aprender las cosas del reino, y es un proceso. Acuérdate, el discípulo no nace, se hace. Es muy importante entender eso. Entramos de muchos caminos, entramos de muchas maneras. Vemos que hay discípulos que vienen, como decimos, con muchas millas. Han hecho cosas en el mundo. Acuérdate que hemos nacido, la Biblia dice, desconectados de Dios. Hemos nacido, la Biblia dice, con una inclinación como un árbol que está inclinado a la izquierda o a la derecha. Y hay que ponerle ramitas y mecatitos para guardarlo y ponerlo en el centro, y eso es lo que la salvación hace, nos rescata del pecado, de esos extremos pecaminosos, y nos trae al centro. Una vez que estamos en el centro, tenemos que aprender lo que es la gracia de Dios, lo que se llama la santidad de Dios, y esa es una transferencia de la gracia, una transferencia del Espíritu de Dios. Imagínate, lo que se llama la justicia, balance espiritual, algo que no conocemos en este mundo. Dice que Abraham, caminó con Dios y le fue contado por justicia. ¡Wow! Justicia divina, imagínate. La santidad divina, no algo que no lo tenemos. Y eso es lo que es un discípulo. Pero es un discípulo, no nace, nadie no nace. Aun cuando venimos al Evangelio, tenemos que ser discipulados por alguien, el Espíritu Santo. La palabra y seres humanos
experimentados, llenos del poder de Dios, que puedan usar la palabra para impactar nuestro caminar, nuestra imaginación espiritual, que nos enseñen a amar a Dios. Y por medio de eventos, situaciones, hay gente experta que nos puede enseñar. Yo te digo hoy, te motivo a que busques a alguien que te enseñe la palabra. Y acuérdate, el discípulo no nace, pero se hace. Mi pastor siempre decía eso. Era muy fuerte en eso. Que hay que estudiar la palabra, hay que aprenderla, memorizarla, entender el concepto. Imagínate si los griegos pudieron hacer grandes cosas usando este método de separación, de gente educada enseñándole a jóvenes lo que iban descubriendo. Ellos no tenían a Dios, pero mira cuántas cosas nos dieron en la ciencia, en la medicina. Es increíble la forma de pensar, lógica. Y no tenían al Dios verdadero, no tenían la palabra viva. Como dice, que la palabra es viva y eficaz y penetra hasta nuestros tuétanos. ¡Wow! Ellos no tenían eso. Y mira hasta dónde han llegado hoy. Que no existen como país, pero hablamos de sus descubrimientos y nos gozamos de lo que han hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos llama a ser Dios? Es hacernos discípulos para que ese conocimiento divino de Dios pueda ser transferido a nosotros y podamos decir como el apóstol Pablo: compels me, se me es dada una orden de compartir el Evangelio. Como dijo en los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación del judío, el impío, tú y yo. Pero el apóstol Pablo, vemos que los diferentes ángulos discipulados, él vino de una religión separada de Dios, lo que llamamos santulones, un santulón que pensaba que estaba bien ante Dios, y lo que tenía era muchas reglas, mataba y perseguía a la iglesia, y Jesús se le apareció. Por eso dije, muchos de nosotros venimos de diferentes lugares. Unos tenemos lo que se llama muchas millas en el mundo. El apóstol Pablo era uno, y cuando Jesús se le apareció, estuvo allí, dice, 3 años en ese lugar, y aprendiendo de Dios, y Dios manteniendo la información, que se convirtió en transformación divina. Y puedo decir, no me avergüenzo del Evangelio. Un gran discípulo, un gran maestro que ganó muchos discípulos que se convirtieron en maestros. Y tú y yo, hoy en día nos estamos gozando de eso. Gente dedicada. Tenemos a otros como Pedro, que estaban ahí siguiendo a Jesús. Cabezones, hijo de la tormenta, dice la palabra. Espontáneo. Y Dios lo amaba. Siguió a Jesús, tal vez por mala información. Siguió a Jesús, tal vez miraron algo en Jesús. Tal vez sabemos que él no tenía, seguía a Jesús, querían destruir a los romanos. Pero también se le llegó el día donde entendió la dimensión de lo que Dios lo estaba llamando. Ya sabemos la historia de Pedro, es otra historia. No tenía tantas millas en el mundo, pero sí tenía millas peligrosas en la religión. Pero el discipulado lo corrigió, el discipulado que Dios le dio 3 años y medio,
realmente le impartió vida. Y esa es otra parte del discipulado, que no se nace, se hace, y cuando nos estamos haciendo, el discipulador, que es Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, el hombre que Dios usa en ese momento, la iglesia, nos transfieren vida espiritual, que nos ayuda a crecer a la dimensión, a la estatura de Cristo. Porque si vamos a ser discípulos, no somos discípulos simplemente de la teoría, de la lógica de los griegos, somos discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo. Entonces vemos muchos caminos. Yo he conocido a gente que fueron de drogas, alcohol, no se me viene el nombre en este momento, un gran evangelista que era en las gangas de Nueva York y hizo muchas cosas malas y le presentaron el evangelio y de una manera, de un milagro se convirtió y hoy en día va, gracias a Dios, allá a las gangas en El Salvador, va allá a predicarles y no tiene miedo y se convierte la gente. Él vino de, ¿cómo se llama?, de un mundo bien oscuro, de ocultismo, satanismo, abandono, abuso familiar. O sea, los discípulos vienen de muchos lugares, es lo lindo, porque Jesús dice que Él vino a salvar al mundo, acuérdense de eso. Pero el discipulado nos lleva directamente al entrenamiento, a la escuela de Dios. Una vez, para recapitular un poquito, decimos que el discipulado es una transferencia, ¿verdad?, de conocimientos. ¿Qué es lo que es un discípulo? Es un aprendiz, una persona que aprende, que se convierte en un maestro, que sigue aprendiendo, sigue siendo maestro, enseñando gente, que se convierten en aprendices, que se convierten en maestros y el ciclo sigue, ¿ok? Es algo bien bonito que no se detiene. Si funciona en el mundo humano como está funcionando en el mundo griego, imagínate el poder que tiene en Dios. Funciona, no importa la situación, los gobiernos, el discípulo sigue y sigue y sigue. Mira cómo los han tratado de matar por la historia. Apóstol Pablo, increíble, ¿no? En la cárcel escribió la carta más animadora y más poderosa que puedo decir yo, la cárcel, los Filipenses. ¡Wow! Gózate y regocíjate, dice, y regocíjate, lo digo otra vez, regocíjate en Cristo. Y el hombre está a punto de ser asesinado por seguir a Cristo. Pero aprendió que el gozo no depende de gobiernos, de dineros y de cosas. El gozo depende de estar conectado con la vida eterna, conectado con el Dios poderoso que se ha revelado por medio de la Escritura. Entonces acordémonos de eso. El discípulo, otra cosa es que no nace, se hace. Mucha gente hace el error que se convierten y dice, bueno, yo acepté al Señor, a Jesús. A veces en nuestras iglesias no tenemos el mecanismo necesario para ir y tener ese despertar, que alguien que levanta la mano, acepta al Señor, hay que caerle detrás. Si están convertidos, ¿sabes qué? Son niños, somos niños y necesitamos ser enseñados en la confesión que hemos hecho. Es algo que es bíblico. Ese es otro punto del discipulado. Acuérdate, no nace, se hace. Hay trabajo que hacer en la iglesia, ¿ok? Y si tú estás oyendo hoy en día, te has convertido y dices, ¿qué está pasando con mi vida? Que no estoy creciendo. Tal vez que falta ese toque. Acuérdate, estamos hablando de principios. Así empezamos esto hoy. Principios físicos que funcionan, no se juega en la gravedad. Solamente puedes aprender las leyes para poder triunfar en esa aviación, ¿sí o no? El avioncito. Así es la ley espiritual también. Para tú tener el gozo, el potencial de lo que Dios te ha llamado, tienes que ser discipulado, ¿sabes? A veces hay que decirlo. A veces me encuentro con varias gente y me dicen, me siento como que no estoy creciendo. Le digo, ¿cómo está tu proceso de crecimiento? ¿Cómo estás? ¿Quién te está hablando vida? ¿A quién estás hablando vida? Acuérdate que recibimos para dar. Como decía mi pastor, somos como un canal, ¿verdad?
Un canal trae agua de un lugar a otro, más nada. No es dar opinión, qué color es el agua, si es fría, si es caliente. No, él nada más un canal, lo ponen ahí, él trae agua de un lugar a otro. Ese es el trabajo. Pero decía mi pastor, nunca se me olvide esa ilustración. En el proceso se moja de esa agua viviente. Así es que acuérdate, el discípulo no nace, se hace, ese es el título de hoy. El principio es que para tú crecer, el discipulado te va a ayudar a tú recibir, pero a dar, recibir, a dar. Te conviertes en un maestro y que sigues siendo discípulo y enseñándole a otro a ser maestro y enseñarle cómo ser un discípulo. Y el ciclo sigue y va de generación en generación, en generación en generación. Fíjate que me interesa mucho cómo dice que el apóstol Tomás, el dudador, el dudoso, ¿verdad? Que dijo, quiero ver la herida. Dice que él llevó el evangelio a la India, imagínate. Así que el evangelio entró a la India hace 1900 años y hay cristianos que siguen creciendo y se refieren a Tomás como su líder. Se multiplicó. ¿Cuántas generaciones han pasado? Miles de generaciones, si contamos una generación cada 40 años. ¿Cuántas han pasado desde que Tomás llevó el evangelio a la India y se siguen reproduciendo? No lo vemos en las noticias porque a veces las buenas noticias no caben hoy en las malas noticias que quieren reportar. Pero sí, la iglesia sigue creciendo. Entre más la persiguen, más crece porque están conectados a Dios. Y cuando estamos conectados a Dios, la Biblia dice, no hay nada imposible para nosotros. Si puedes creer, pero el creer viene por medio de ese conocimiento bíblico. ¿Okay? El creer no pasa en el aire. Pasa en ese conocimiento lógico, revelado en la palabra y nos ayuda mucho un discipulador. Y una vez que estás ya capacitado, a medida de lo poquito que estás aprendiendo, lo comienzas a pasar bajo la tutela del que te está ayudando, discipulando y vas aprendiendo. Acuérdate, te sientes trancado, tristón, o quiero tirar todo. No. Falta el proceso, no ignores el proceso, ¿ok? Así que siento en mi corazón decirte que tal vez hay alguien que va a oír esto no, háblale a alguien. Háblale a alguien, un pastor, a alguien que discipula y dice, mira, ¿qué me falta? Y a veces cuando yo me siento así, es que no estoy hablando la palabra. Y acuérdate que el evangelio está diseñado, el conocimiento que estamos pasando es el evangelio, el amor de Dios, que Dios ama lo que se ha perdido. O sea, estamos pasando eso que no existe, la justicia de Dios, el balance de Dios. No existe, estamos viviendo, ¿me entiendes? Sin Dios vivimos, la Biblia dice, en las manos de Satanás. ¿Entiendes? Entonces el que es discípulo ha sido transferido del mundo, de la psicología satánica, del pensamiento satánico, la Biblia dice en Efesios, del mundo de la oscuridad al mundo de las luces, al mundo de la luz, de la revelación del Dios verdadero. Así es que entonces acuérdate de eso, el discípulo no nace, se hace. Convertirse no es todo. Acepto, Señor, no. Ese es el empezar. Todos tenemos que nacer. Otro principio natural y espiritual es que el niño que nace hay que darle de comida. ¿Qué hace con el niño cuando llora? Dale su pachita. Dale su puré derretido, calientico. Cúbrelo, abrázalo. Dáselo a su mamá. A lo mejor, si somos hombres como yo, a lo mejor el bebé, ¿sabes lo que yo hacía? Yo se lo doy a su mamá porque yo lo agarraba y seguía llorando, se lo doy a mamá, tienen ese toque. Dáselo a mamá. Si es una buena madre, ¿verdad que sí? Entonces el mismo principio, el niño no nace, la mamá no pasa por 9 meses de ese proceso doloroso, de esos 9 meses de embarazo, ¿sabes? Yo tengo 4 niños, no sé cuántos tú tienes, pero tú sabes el proceso. Y cuando ese niño nace, ya nació, tíralo allí. Eso no tiene sentido. La mamá, cuando ese niño nace, ese dolor de los últimos segundos, ese tremendo dolor de parto, y cuando ese niño nace, lo ve y se le olvida el dolor. Yo lo vi en mi esposa. Y yo dije, ¿verdad que hay que tener niños para aprender este proceso? Le pone el niño, el doctor, y ese dolor, ese epideros que le ponen en la espalda y ese sufrimiento, pérdida de cabello. Muchas de mis esposas se enfermaban mucho. Y cuando se le pone ese niño,
Se acabó todo ahí. ¿Y qué pasó? Te estabas muriendo. Y llegan a la casa contentos. Y no duermen y esto y lo otro. Y contenta con ese niño. Es natural. Cuando tú te conviertes, cuando yo me convertí, tuve que entrar. Me acuerdo que la persona que me ayudó, que me trajo el evangelio, después de un tiempo dice, siento que alguien está aquí oyéndome predicar, pero no tienen iglesia. Tienes que conseguir un lugar, vete a un lugar donde te puedan discipular y pasar esta vida. Y gracias a Dios pude encontrar a esta gente. Esa es la parte del discipulado, no nace, se hace, tú sabes. Entonces, como natural, no tiramos al niño a la calle, eso es una locura, te pueden hasta echar preso. ¿Sabe cuántas veces nosotros hacemos eso? Traemos a alguien al Señor y lo dejamos ahí abortado, a sufrir, a que sea como la tortuguita que va del agua, ¿sabe? De la arena al agua, y cuántas se las comen. No, eso es abusivo, eso es triste, eso no es bíblico. No. Cuando ganamos a alguien tenemos que apapullarlo, y si alguien no te está apapuyando, ayudando, busca a alguien, Dios te lo va a mandar. ¿Okay? Eso es muy importante, el discipulado. Entonces hay que ayudarlo a crecer. Qué lindo es el Señor. Tenemos a otros discípulos hoy, como a Samuel, el niño Samuel. Quiero entrar, hablar ciertas palabras de él. Vemos que Samuel es un niño que nace en un tiempo bien peligroso. Y eso es lo que quiero decir, que Dios, cuando va a transformar algo, va a enfrentar algo, sabe que el mundo es un mundo pecaminoso. Y la palabra pecaminoso, mira, es algo espiritual. Y estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando de pensamientos, algo que no se ve, pero que lo sientes. Tú sientes la maldad de este mundo, especialmente hoy en día. Es increíble, guerras por aquí, muertes por allá, gobiernos entrando en depresiones, protestas por todos lados. ¡Wow! Increíble. O sea que algo espiritual se siente ahora en lo físico, ¿verdad que sí? Pero Dios siempre usa, siempre tiene un remanente, y ese remanente no es cualquier persona. En el aspecto de que es una persona que ha entendido el proceso de estar con Dios, que es el otro aspecto del discipulado. Entender a Dios, que hemos dicho hoy, no nace, se hace. Estudiar la palabra, que alguien nos enseñe, nos guíe, nos enseñe esos principios, a reproducirnos. Entonces vemos en este principio, en el tiempo de Samuel, era un tiempo bien peligroso, como estamos hoy en día. Desde que Adán y Eva decidieron a probar una vida sin Dios, se ha convertido en un mundo peligroso, pero también en ese peligro Dios se nos ha revelado con su gracia de que hay salvación, y que solamente con Él, solamente caminando con Él podemos ser salvos, y que no importa lo que el mundo pase, hay dos mundos, el mundo del convertido, el mundo del remanente de Dios, y aquel que se sigue perdiendo y se sigue perdiendo, y aquel que se sigue santificando y se sigue santificando, no para abandonar al mundo que se pierde, pero para aprender de Dios, para ir al mundo y decirle, hay un Dios que te ama. Y ese es Samuel, se encuentra, en los últimos minutos que nos quedan, quiero compartir de Samuel, que me ha impactado mucho la vida en el discipulado. Y Samuel viene de un mundo no de muchas millas, como decimos, viene de un mundo, vamos a decir, religioso. Sus padres, no tenemos el tiempo ahorita, te recomiendo que leas Primera de Samuel, donde te dice la historia de este hombre, como el misterio de Dios con una mujer, Ana, con sufrimientos y luchas, entrega este niño a Dios, y Dios hace un llamado especial en él, solamente ella lo entrega. Acuérdate que el discípulo no solamente nace, se hace, y no fue diferente aquí con Samuel, aunque sus padres lo entregaron de niño al ser un nazareno como Sansón. Samuel tuvo que oír la voz de Dios y convertirse en un discípulo, que es el próximo proceso. No solamente es entrar al principio, salir de la mamá, pero hay que crecer, hay que comer, y comer bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver este principio. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de Samuel cuando Samuel viene a este mundo? Mira lo que está pasando. Los jueces terminan en un desastre. Desde el pecado es así, el desastre y la gracia de Dios. Va a ser así hasta que Él venga. Y si tú estás en el desastre, cayendo más en desgracia, cayendo más en pecados, entonces va a ser más desastre. Pero si escoges las cosas buenas,
Si escoges de Dios, en este desastre tú vas a crecer y vas a tener perspectiva bíblica, vas a ser transferido de la oscuridad al mundo de la verdad y vas a poder ser una ayuda, una salvavidas a aquella gente que se están ahogando de donde tú y yo hemos salido. ¿Okay? Y este es el mundo en que Dios usa a discípulos, sí, puede ser cualquier persona. Que aquel que se ha convertido es un discípulo que puede traer cambio a un niño, a una niña, a una comunidad. No importa, el discípulo es poderoso porque actúa en el poder de Dios y el poder de Dios es la gracia de Dios para la salvación. La forma que Dios revierte, ¿sabe? La maldición, la perdición del mundo. Cuando uno se convierte, ¿sabe? Viene a hacer lo que se llama bendición. De Dios al mundo. Qué cosa más linda. Y dice que cuando Samuel vino, mira, en los jueces nos encontramos, ¿te acuerdas de Sansón? Es uno de los últimos jueces. Un hombre que no pudo caminar con Dios, un hombre que era pecaminoso, vulgar, no amaba las cosas de Dios, pero ¿sabe? El misterio, ¿sabe? El poder de Dios estaba en él, y ese es otro tema. Pero un hombre que de corazón y santidad no tenía nada. Pero eran los jueces, era la forma que Dios juzgaba a ese mundo, era la forma que Dios traía su palabra, ¿sabes? Somos increíbles a veces como, las cosas que pasan. Y esa es la forma que en el mundo que se encuentra este pequeño Samuel, este discípulo, yo le llamo discípulo. Y mira lo que dice, en esos días no había rey en Israel y todos hacían lo que era bien en sus propios ojos. ¡Wow! En esos días no había rey en Israel y todos hacían lo que era propio, lo que era bien en sus propios ojos. En otras palabras, era como Génesis 6:5 cuando Dios dice, no hay reverencia, no hay miedo, no hay terror, no hay amor de Dios. Y lo único que Dios dice, hay que destruir todo esto. No había alguien, no había razón. Y este era el mundo que se encuentra a Samuel. Los jueces han caído en terrible pecado. Y ahí va a haber una transferencia de los jueces a los reyes. Y increíble cómo Dios sigue este proceso de salvación, salvífico, ¿verdad? De que Dios siempre usa a un hombre de Dios, un discípulo de tú y yo, para traer lo que viene en el futuro, sabiendo que la máxima bendición, paz es en Jesucristo. Entonces ese es el tiempo que se encuentra a Samuel. La mamá cree a Dios. Te aconsejo que leas Primera de Samuel para entender un poquito más de eso. Hay otra cosa que quiero decirte de Samuel, en la condición que se encuentra también. Acuérdate, los jueces han terminado en una situación terrible. Y lo único que queda es Dios, porque Dios sigue el proceso salvífico. Él dijo que Él va a traer, dice, salvación por medio de esa semilla, ¿te acuerdas? En Génesis. Y no importa lo que pase alrededor, el Señor siempre va a tener un remanente. Y lo que te digo a ti es, estás tú en ese remanente. Esta predicación de hoy, esta poquita enseñanza, el discipulado es, Dios te quiere en ese remanente, mi amigo, mi amiga. Dios te quiere ahí, en ese remanente, no te rinda. Aprende a discipular, aprende a discipularte, para que puedas gozarte en este proceso de lo que se llama la gracia de Dios. Acuérdate, la gracia de Dios no significa que no van a haber problemas, no. Significa que es el poder de Dios para trabajar y rescatar a la gente en medio de ese pecaminoso estilo de vida. Dice otra cosa, que el niño Samuel en esos días ministraba, mira eso, al Señor ante Elías el sacerdote. Y dice que la palabra de Dios, dice en 1 Samuel 3:1, y la palabra de Dios, dice, no había mucha revelación de la palabra de Dios. No dice que no había, porque Dios siempre tiene un remanente. En este caso es la familia de Samuel, Elcana, Hana, Samuel y el otro Elías, el profeta, el sacerdote Elí, que es otra historia. Dice que no
había revelación de la palabra de Dios, no había mucha revelación, había suficiente, siempre hay para el discípulo, para el que está conectado con Dios. Y ese es mi tema para hoy, para dejarte saber a ti. Entonces Samuel viene de una familia, podríamos decirle, cristiana, ¿verdad? En el tiempo, una familia judía, con muchas situaciones ahí, pero con redención, lo entregan a Dios. Y por eso dije que muchos discípulos, si alguien dice hoy, puedo ser yo un discípulo, yo hice cosas hice cosas que no fueron apropiadas, crecí en cosas que no están bien. Claro que sí, porque es que Dios nos da una oportunidad nueva. Eso es lo muy lindo del discipulado, del nacer de nuevo, que Dios nos saca del mundo de las tinieblas, Él lo sabe. Entonces, este es otro principio de Samuel. Fue entregado a Dios, pero él tuvo que crecer. Quiero leerte una historia de él más nada y ya terminamos. ¿Está bien? Dice que and the word of the Lord, la palabra de Dios vino a Israel. No, déjame leerte cuando Dios llama a Samuel y te voy a hacer la historia. En 2 y 3 de Samuel, él es un niño, fue entregado a Dios. Dice que su mamá lo llevaba al templo, lo llevó al templo y se lo entregó a Dios, ya se lo prometió. ¿Te acuerdas? Ya no podía tener niños. Tú sabes la historia en ese tiempo, una mujer sin niños. Y léete la historia, es muy linda. Pero se lo entregan a Dios, un nazareno. Dios dice, si me das un niño en todo esto, yo te lo doy, Señor, es tuyo. Y eso es lo que ella hizo. A los 7 años lo trajo al templo y se lo entregó a Elí y le dijo, aquí está este niño. Y cada año venía y le traía un vestidito de esa, ¿sabes? De niñito, eso de sacerdote de esa época. Y cada año crecía y le traía uno. Y se iban. Vemos el principio del discipulado aquí, en esta manera. Dios, el niño es entregado. Pero también el otro aspecto que este niño tuvo que aprender. Y esto es lo que quiero decirte. Entonces dice que está bajo de Elí, que rápido Elí es un sacerdote que parece que ama a Dios, pero no decimos muchas cosas buenas de él hoy, porque dejó a sus hijos hacer grandes abusos en el templo. Dice que sus hijos no conocían a Dios, eran hijos de Satanás. Wow, así dice la palabra, que los hijos de Elí eran hijos de Satanás. Y es la otra parte del aspecto del discipulado, que cuando no hacemos nuestro trabajo con Dios, mira lo que te puede decir, somos más bien un estorbo. Pero en Dios todo en la Escritura lo podemos redimir. Entonces Samuel es entregado bajo la tutela de Elí, y los hijos de Elí, que son abusadores, violadores, carnales, no conocen a Dios, pero están en el templo. Un misterio, ¿sí o no? Pero ahí entra Samuel en ese momento. Y crece el niño y dice que un día Dios le habla la voz de Dios viene y Samuel es un niño, el aspecto del discipulado, que no nace, se hace. Aunque entras, hay que aprender. Ese es un proceso de cristianismo, como empecé hoy, es un proceso físico, un proceso, como se dice, un principio. Acuérdate, la Biblia, el mundo funciona en principio, económico, familiar, todo es un principio. Cuando fracasamos a veces es porque no estamos ignorando un principio. Entonces aquí el principio del discipulado, de transferir vida bíblica, vida espiritual, es que hay que crecer. Y en este aspecto él tenía a Elí, un hombre que no era perfecto, pues fiel a Dios, podemos decir, en su imperfección. Para redimir a Elí un poquito aquí, porque es triste la cosa que le pasa a él, ¿sabes? Mueren sus hijos, su yerna muere. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible en una guerra! Para entrar al final, Dios habla a Samuel. Pero lo lindo en esto, como se dice al principio, dije, el profeta, el discípulo no nace, se hace. Él no conoce la voz de Dios, hay que enseñársela. Y dice, va Elías y le dice al profeta gordito, Elías, y viejito, ya casi 90 y pico de años, casi no oye, pero sí sabe cómo Dios trabaja. Y dice, hey, tú me llamaste. Y Elías le dice, no, yo no te he llamado, muchacho, ¿no? Para usar un poquito del lenguaje. Y ve, acuéstate, vuelve a llamar Dios. ¿Me llamaste? Y Elías dice, no te he llamado. Creo que fue la tercera vez y viene otra vez y le dice, ¿me llamaste, Elías? ¿Sabes? ¿Me llamaste, maestro? Y dice, no, pero espérate.
creo que es Dios. Dile, heme aquí. Y ahí empieza la relación con Dios de Samuel. Ahí empieza su discipulado. Wow, qué lindo, ¿verdad? Si podemos parar aquí, ¿qué lo podemos decir entonces otra vez? Que el discipulado es algo espiritual, fue usado por los griegos y funcionó tremendamente. Ha sido usado espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser discípulos y a ir a ser discípulos del mundo, a hacerlos. ¿Ves la palabra ahí? Go and make. Ve y haz. En la iglesia hoy en día pensamos que un cantico, un corito, venir, vestirnos bien, qué bonito todas esas cosas. Y pensamos que eso es todo. No, esa palabra que dice hacer, significa trabajo, intención, oración, porque estamos transfiriéndole vida a alguien que no conoce a Dios, que venimos la Biblia dice, con pensamientos y lógicas mundanas, satánicas. Wow, qué lindo es esto. Entonces hay que hacerlo, y entonces ahí empieza Samuel con ayuda de este profeta ya avanzado en edad, y que no termina muy bien, termina desnucado, sus hijos mueren, pero sabe algo de Dios, es lo que Dios usaba, Dios usa lo que hay allí. O sea, Dios no inventa, Dios no está aquí inventando cosas para entretenernos, Dios es real y Él usa a ese hombre. Y le dice a Samuel, y eso es lo único que Samuel necesitaba, y es un gran ejemplo que Dios hace para ti y a mí. Necesitamos esa ayuda. Un discípulo no nace, se hace. Samuel creció, un gran hombre, una transición, un tiempo peligroso, trajo ayuda, escogió un rey, a Saúl, trajo a David, y juzgó a la nación, trajo la transición de los jueces a los reyes. Y David viene Jesucristo. O sea que Samuel fue un gran discípulo de Dios que trajo grandes cambios. Y hoy, 3000 años y pico después, estamos viendo el efecto del discipulado. Vamos a dejarlo así. Acuérdate, un discípulo no nace, se hace. Que Dios te bendiga, te guarde. Espero que esto sea una bendición para ti. Mi nombre es Mayor Ernesto Portillo, aquí de la iglesia del templo de Cleveland. Que Dios te siga prosperando como conoces la Escritura. Buen día.